Segundo bloque de Mundo Agro. Nos vamos a asomar a una importante jornada de capacitación concretada por la Bolsa de Cereales de Córdoba. El tema, por supuesto, la manera de almacenar granos. ¿Qué condiciones se requieren? Hubo importantes disertaciones de representantes de firmas que tienen que ver precisamente con el servicio de acopio de granos y de cereales. Hablamos con Armando Casalín, un verdadero especialista. Pertenece a la Federación de Acopiadores de la República Argentina. ¿Y qué hay que saber? ¿Qué se debe conocer respecto al servicio de acopio? Elegiste prepararte para darle forma a tu futuro. Elegiste estudiar en San Francisco para llevar bien lejos tus ganas de crecer. Hoy estamos preparados para recibirte, con una excelente oferta educativa y con toda la infraestructura necesaria para que te sientas cómodo, para que puedas construir tu mejor futuro. Vení a estudiar a San Francisco, te vas a sentir muy bien, como en tu casa, entre los tuyos. Polo Educativo, Municipalidad de San Francisco. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta hoy un productor cuando habla precisamente de acopio? ¿De acopio que en el sentido de entregar o de hacer él su acopio? ¿Cuál es la pregunta? En todo sentido, fundamentalmente hacer el acopio, porque sabemos que después a la hora de entregar, cómo lo hace también tendrá que ver, ¿no? Claro, cuando vos te fijas y uno pudiese, digamos, determinar cuáles son las funciones del acopio, hacia un productor. O sea, un acopio es una empresa de servicios integrada desde la producción. O sea, hay muchos acopiadores que son productores, la gran mayoría, per se, porque alquilan, porque hacen alguna suerte de contrato de participación con algún productor, pero producen. Con eso tienen ya una fuente de abastecimiento de granos a su planta muy importante. Por otro lado, le vende el servicio del recibo, que a veces, digamos, no se toma demasiado en cuenta. Cuando un productor le entrega a un acopiador, el recibo es seguro. Cuando un productor entrega a una industria o entrega a un exportador final, el recibo no es seguro, puede haber un rechazo. Jamás va a haber un rechazo en un acopiador, salvo por una sola cosa, que son los granos curados, que eso ya son toxinas que se le mete el grano, ¿no? Como hoy explicaban también, que generalmente puede ser alguna, digamos, o sea, no quiero decir maniobra, pero digamos alguna práctica no normal, no leal. Pero si no, siempre es recibo. ¿Y por qué es recibo? Por varias cosas. Una, porque es el cliente. Si yo hoy no le recibo, mañana se va a ir a otro y yo lo voy a perder como cliente. Por otro lado, el acopio también es una fuente de financiación muy importante en el sector agrícola. Así que es muy probable que ese productor me esté debiendo. Si yo no le recibo, difícilmente pueda cobrar. Y por otro lado, si él me entrega una mercadería que no está, digamos, en condiciones de comercializarse en forma directa, bueno, eso significa a lo mejor una secada o significa una limpieza, y eso es parte de mi negocio. Entonces, y eso a mí me va a provocar partidas que me permitirán hacer mejores mezclas, donde yo voy a tener la crema del negocio. Entonces, por eso yo siempre recibo, no porque sea bondadoso recibo porque es parte de mi negocio recibir. Ahora, cuando va la exportación ya no tiene tiempos de acondicionar mercadería, entonces el rechazo es posible. Y ese es el peor negocio que puede haber hecho un productor, con un camión rechazado a 400 kilómetros. No tiene, digamos, la práctica como para poder manejarlo. Bien, entonces en todo este tipo de cosas hay que tener un mínimo de rudimento de conocer cuál es el negocio y las posibilidades, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que ver, cuando uno mira los números, de cuánto pasa, cuánto está pasando por el sector cooperativo y de acopiadores, el 70% de la producción nacional. O sea, por algo es. Porque toda la fuente de financiación se maneja a través de acopiadores. Todos los insumos, que también es parte de lo que uno puede hablar de financiación, se maneja el 50% a través de acopiadores y cooperativas. ¿Por qué? Porque es el personaje, digamos, que mejor valora comercialmente al productor. Porque está en el mismo pueblo, porque nació en el mismo lugar, porque a lo mejor fue al colegio junto con él. Entonces se sabe que ese productor
no lo va a engañar, que ese productor, él le puede entregar un insumo sin necesidad de mirarle su carpeta, su patrimonio, su posibilidad de repago, etcétera, etcétera, porque sabe que moralmente ese productor le va a entregar. A lo sumo le hará un seguro contra granizo, contra algún evento climático, pero eso le va a mover muy poco el amperímetro en cuanto a la relación de canje que pueda tener por un insumo. Entonces todo ese vínculo tan fuerte que existe entre el productor y el acopiador, y cuando hablo de acopiador y cooperativa, hace que el 70% pase por ahí. Y un detalle que no es menor también, que el productor sepa que precisamente realizando un muy buen acopio, teniendo en cuenta todas las posibilidades, dependerá que ese grano que se guarda tenga la mejor calidad a la hora de salir a la venta. Sí, por supuesto, porque otro de los servicios será el almacenaje. Ahí tiene o sea, cuando un productor le entrega a un acopio, bueno, inmediatamente sabe cuántos kilos tiene y de qué calidad, y eso es invariable a través del tiempo. Cuando él lo tiene almacenado en su localidad, que a lo mejor lo tiene a través de un silo bolsa, nunca va a saber cuánto tiene, ni cuánto pierde, ni lo mensura además. Es difícil que el tipo mensure cuánto perdió por guardarlo ahí, cuál fue la merma que obtuvo, y a lo mejor cuál fue la calidad después. Pues se le deterioró, por lo que sea. Entonces ese riesgo lo sigue teniendo con posterioridad haber cosechado. Y además tiene el riesgo climático, se lo metió en un silo bolsa, que hay un granizo o una inundación, como se ve ahora, y el riesgo se puede perder todo. Hoy por hoy, ¿se tiene conocimiento por estas impericias a la hora del almacenaje? ¿Se pierde mucho del producto, del grano que surge del campo? Eso se pierde mucho, porque si uno calcula que 30 millones de toneladas están metidas ahí, y uno dice que el 70% pasa por acopiadores y cooperativas, significa que gran cantidad, pero gran cantidad de silo bolsa termina pasando por el acopiador y la cooperativa. Porque si el productor lo guardó húmedo dentro de un silo bolsa, el silo bolsa no es maravilloso y lo va a secar. Cuando sale de ahí tiene que ir a la planta de acopio a secarse. O si tiene algún deterioro, que hay que mejorarlo dentro de una planta de acopio. A veces no se hacen los números finitos. Digamos que en años de bonanza como estos, donde los precios vuelan para todos lados, esas cosas a veces. Ahora, en años donde los precios son más justitos, digamos, esas cosas hay que pensar. Respecto a esto, entonces, es esa la recomendación al productor, ¿no? Yo le diría que sí. Yo le diría que sí. Hay que pensar a dónde hay que entregar. Por supuesto que tendrá que buscar un acopio responsable, que los hay muchos, ¿no? Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar. Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa en instantes, volvemos con más información asomándonos a la exposición rural de la Sociedad Rural de Jesús María. La pausa y ya seguimos.